Bueno, vamos a continuar con la clase número 6. En este tiempo vamos a estar hablando sobre las ideas para que tu niño responda en obediencia. Y uno de los primeros puntos que quiero tocar es la oportunidad que tenemos de entrenar al mayor o entrenar al más entendido. A veces puede que tú tengas más de un niño, que tengas varios niños, y en ese caso puedes tratar de atraer por medio de uno de ellos al resto. Por ejemplo, si tú tienes un hijo mayor y probablemente tu hijo mayor no tiene carácter fuerte o probablemente él tenga un carácter un poco como el que estuvimos describiendo en la clase número 4, que hablamos de la generación Z o la generación que está inmersa en la tecnología, donde decíamos que quizás sea distraído y que también necesite trabajo, pero que no necesariamente es de carácter fuerte, lo que hace que la pelea sea un poco más sencilla. Entonces, probablemente sea más fácil comenzar por ahí, porque el hermano menor va siempre a tratar de imitar al hermano mayor. Siempre hay esa admiración por el hermano mayor. Usualmente los hijos segundos admiran al hermano mayor, pero paradójicamente en forma de competencia, mientras que el hijo tercero mira al hermano mayor como esto que admiro, esto que quiero seguir. Así que si tú en realidad te enfocas en trabajar con el hermano mayor, todos los demás niños automáticamente lo van a seguir. Esto debes hacerlo de una forma inteligente y sin decirle al hermano mayor: te tienes que portar bien porque ahora es tu responsabilidad, tú tienes que ser el ejemplo. No hagas ese discurso porque automáticamente se van a bloquear porque sienten que estás poniendo mucho trabajo, mucho peso y en la verdad es que no es su responsabilidad. Pero por el contrario, lo que debes hacer es ganártelo para que trabaje contigo. Quiero compartirte un breve testimonio de algo que me sucedió una vez en esta relación de compartir el poder o en este ejemplo de compartir el poder. Recuerdo que una vez estábamos trabajando en un grupo de jóvenes y teníamos un grupo grande de muchachos. Y había uno en particular que, wow, este niño tenía la habilidad de dirigir la atmósfera del lugar donde nosotros estábamos. Como él se sintiera, se iba a sentir todo el resto de los niños. Si él no tenía ganas de escuchar la clase, él se ponía los audífonos y se metía en su teléfono y todos los demás se sentían pues distraídos ante esto. Entonces yo le decía cosas como que, oye, mira, por estos 30 minutos, ¿crees que puedes quitarte los audífonos? Perfecto, sí, vamos a hacerlo. Pero en esos 30 minutos era la persona que le gustaba burlarse de todo el mundo, le gustaba interrumpir las clases, de todo sacaba un chiste, golpeaba con los pies a los otros niños. Era una cosa tan impresionante que yo a la vez pensé y dije, bueno, si yo logro ganarme a este niño, voy a lograr ganármelos a todos. Entonces recuerdo que yo le llamé por teléfono y le dije, oye, quisiera ver si tú tendrías la oportunidad de ayudarme con algo. Automáticamente ahí que estoy haciendo, estoy compartiendo el poder. Porque yo le decía a él, porque algo interesante que yo noto en ti es que tú tienes un carácter de líder. Y esto es algo que nosotros podemos darme, que yo me he podido dar cuenta, que cuando nuestros hijos tienen carácter fuerte, a ellos les gusta sentir que tú les permites opinar en cómo conseguir las instrucciones y los haces sentir que tienen el poder de escoger. Entonces le dije, mira, ¿tú crees que tú puedes llegar 15 minutos antes del resto que el resto de la clase para que podamos planear un poco de algunas cosas que tengo en mente? Y dice, sí, sí, claro, muy amigable, se mostró el muchacho por teléfono. Entonces, cuando estaba, porque algo que pasaba con él era que cuando él estaba solo, funcionaba muy bien, pero cuando estaba en grupo era totalmente diferente. Entonces, así sucedió que el día siguiente él llegó 15 minutos antes y yo le dije, sabes que yo he notado como que tú tienes un carácter de liderazgo, porque el muchacho ciertamente es un líder. Y no sé si tú lo sabes, tú sabes eso, que tú eres un líder, la gente te sigue y va a tratar de imitar tu comportamiento. ¿Has notado eso? Le pregunté yo. Tú sabes que eso puede ser muy bueno, pero también puede ser malo si no se sabe usar, ¿verdad? Y yo le pregunté, ¿tú crees que tú me puedes ayudar? ¿Tú crees que tú puedes servir de ejemplo? Y así los demás cuando te miren pueden imitarte. Entonces, así fue como le fui dando pequeñas dosis de liderazgo, de compartir el poder, pero también iba formándole, le iba estableciendo cuáles eran los estándares.
Y el niño estaba tan feliz y realmente fue un problema que se solucionó muy rápido y se convirtió en una de las personas más valiosas que yo tenía en el grupo de clases con el que trabajaba. Se convirtió en una persona impetuosa, pero realmente lo que a él le motivó cuando yo me ponía a observar sus patrones fue ver el propósito que tenía su obediencia. Ese niño tenía o tiene un llamado de liderazgo, pero ese llamado requería responsabilidad. Pero a su vez le daba la sensación de gratificación al sentir que la obediencia que le estaba haciendo tenía una recompensa porque estaba siendo formado en el liderazgo. Entonces, claro, ya yo estoy hablando de un niño que ya tenía 14 años. Bueno, yo lo llamo niño, ya no es niño, pero es un joven. Este, y con todo este ejemplo, en realidad, pues lo que busco es que tratar de hacer, de expresarte o de enseñarte cómo es eso de que si tú entrenas al mayor o si tú entrenas al que tiene más influencia, el resto de los niños automáticamente van a seguir el patrón, van a seguir ese ejemplo. Otro punto importante que nosotros debemos recordar en el proceso de formación del entrenamiento en obediencia es que debemos celebrar el progreso del niño. Nos cuesta pensar esto, pero sabes que nuestros hijos, la mayoría de los niños están muy desmotivados hoy en día. Muchos niños están en el colegio constantemente recibiendo palabras de desaliento, de ofensas, de críticas, de burla, y hay una desmotivación general. Es impresionante. A veces nos cuesta pensar que nuestros hijos estén desmotivados. A veces nos cuesta pensar que nuestros hijos se sientan ofendidos, agredidos por palabra. Y hay unos que son especialmente más sensibles que otros por medio de las palabras. Así que es importante que ellos puedan ver en nosotros palabras de afirmación. Por lo tanto, cada vez que tú puedas hacerlo, afírmalos. Dice la palabra en Proverbios 3:27, dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Y dice luego, cuando tuvieras poder para hacerlo. Voy a repetírtelo. Dice la palabra en Proverbios 3:27 que no debemos negarnos a hacer el bien a quien es debido cuando tuviéramos el poder para hacerlo. Y yo creo de verdad que las madres tenemos un poder tremendo para poder reconocer y afirmar a nuestros hijos cada vez que hagan algo bien. Así que celebra el progreso de tu niño. También te invito y hago la acotación para que puedas tomar el curso que está en este mismo módulo de fundamentos y es el curso de celebrando tu progreso. Porque de verdad que cuando tú aprendes también para contigo mismo a celebrar tus progresos, tú vas a tener la capacidad de poder hablarle a tus hijos y de poder celebrar junto con ellos los avances. Hay algo que yo he aprendido especialmente en el trabajo que ha hecho Dios en mi corazón como una persona que ha sido reformada de una carácter muy perfeccionista, que aprender a celebrar nuestro progreso es la forma en la que también aprendemos a relacionarnos con la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro consolador y muchísimas veces nosotros en nuestro interior tenemos el concepto del Espíritu Santo como nuestro atormentador. Tenemos este concepto de Espíritu Santo que es una persona que está todo el tiempo diciéndote, no, no, eso está mal, hiciste aquello, siempre mirándose y fijándose en lo malo y hemos humanizado, basado en nuestro perfeccionismo, lo que nosotros creemos que es la voz del Espíritu Santo redarguyéndonos, pero realmente no nos está redarguyendo el Espíritu Santo, sino que son voces de nuestro interior, voces de nuestra mentalidad perfeccionista, voces de nuestro autorrechazo, voces de nuestra característica de que a veces tenemos hasta odio personal, que le hemos catalogado y le hemos etiquetado estas voces al Espíritu Santo. Y qué impresionante el efecto que hace celebrar el progreso para romper con todas esas voces en nuestras vidas personales, pero también en la vida de nuestros niños. Así que te recomiendo que tú puedas tomar ese curso que está allí y puedas sumergirte en esta práctica diaria de celebrar el progreso para con tu niño y también para contigo misma. Continuando también con las estrategias de cómo podemos hablarle a nuestros hijos, de cómo podemos usar de forma inteligente nuestras palabras para poderlos ayudar a ellos a ser entrenados en obediencia, mientras de una forma sana y una forma en la que le podamos bendecir, podemos hacerle compartir con ellos control, poder y victoria. Y una de estas formas inteligentes en las que podemos hablar es no usar tanto la palabra sí y no usar tanto la palabra no y en su lugar utilizar cuando
tú. Es decir, que en vez de estar todo el tiempo diciendo sí o no, vamos a utilizar un condicional. Y ese condicional es cuando tú. Porque al tener un niño que es de carácter fuerte y te habitúas a decirle no, 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 te vas a dar cuenta que pasas todo el tiempo haciéndolo, diciéndole no. Y al principio, cuando ellos son bebés, nosotros tenemos que formar en ellos los primeros meses. A partir de los 10 meses, nosotros necesitamos formar en ellos ese término, de que ellos entiendan la restricción y básicamente lo pueden entender usando la terminología no, porque la capacidad de análisis es más corta, pero cuando ya, o más pequeña, pero cuando ya empiezan a tener 2 años de edad, tú perfectamente puedes ir suplantando la palabra no, si especialmente si tienes un niño de carácter fuerte, por bájate, darle la instrucción, en vez de decirle no te subas, decirle bájate de allí, en vez de decirle no abras la puerta, espera que yo voy a salir contigo. O sea, vas a buscar formas de entrenarlo donde no necesariamente tengas que usar todo el tiempo la palabra no, sino únicamente en esas áreas donde estrictamente, especialmente cuando son niños, toddler, niños pequeños, que tú necesitas estrictamente que ellos sepan, eso es no. Meter el dedo en un tomacorriente es no. No voy a tratar de negociar con ellos en esas frases. ¿Por qué? Porque va en detrimento, va a perjudicar su salud, pero si son su vida, perdón. Pero si son cosas que nosotros podemos suplantar la palabra, lo podemos hacer. Esto es con respecto al uso del no. Pero ya cuando el niño está más centrado en edad, vamos a decir que está entre los 5 a los 7 años de edad, el sí y el no muchas veces pueden convertirse en nuestro peor enemigo, pero especialmente el no, porque el no tiene un efecto como de látigo en su espíritu. Les retumba, no les gusta porque sienten que les quita poder, que les resta poder. Entonces a veces un simple cambio en el término de la palabra es mejor y aprendemos a decirle, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo, ellos te dicen, mami, ¿puedo llamar a Pedro? Tu respuesta va a ser, cuando termines la tarea, llamas a Pedro. Mami, ¿puedo ir al parque a jugar con mi amiguita? Cuando arregles el cuarto, puedes ir al parque a jugar con tu amiguita. Al colocar esa simple frase, cambia la dinámica completa. Vamos a suponer que sea al contrario, que tú digas, mami, ella te dice, mami, ¿puedo jugar con mi amiguita en el parque? Sí, pero termina de arreglar el cuarto. Tú no has terminado de decir sí y ya la niña está en la puerta. Y tú le dices, te dije que cuando terminaras. No, no, tú dijiste que sí. ¿Ok? Pero, o vamos a suponer que tú le digas, mami, ¿puedo ir al parque a jugar con la amiguita? No, porque no has terminado de arreglar el cuarto. Tú nunca me dejas hacer nada. Entonces, cuando usamos el condicional de cuando tú, nos ayuda mucho a manejar la forma en la que les estamos dando un permiso, pero tienen un permiso, pero bajo un condicional. Así que cuando uses esa frase, me avisas y me cuentas cómo te fue. Otra cosa es involucrarlos a ellos en las soluciones. Sobre todo cuando los niños ya son un poco mayores, es bueno llamarlos, sentarlos y decirles, mira, oye, hemos notado esto y como ejemplo, como el ejemplo que les estaba dando del muchacho. ¿Se acuerdan que les estaba contando hace unos minutos antes? Ok, ese es un ejemplo que tú puedes usar, que explica esto perfectamente. Llamarlos y decirle, oye, he notado esto, tú tienes un carácter de liderazgo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué soluciones se te ocurren? Y aunque muchas veces las soluciones que te van a dar puede que sean un poco viables, otras soluciones pueden resultar extremadamente maravillosas y que vas a poder aplicarlas y que vas a poder usarla. Otra importante estrategia es anunciar cuando viene un cambio. Por lo general, los niños y los adolescentes suelen estar muy enfocados en su mundo, en sus amistades, en sus actividades. Y si nosotros sabemos lo que viene o que viene un cambio, es mejor avisarlos con tiempo, porque esto les ayuda a ellos a prepararse. ¿A qué me refiero? Vamos a suponer que ellos están trabajando en la computadora y tú estás preparando la comida y ya tú sabes que a la comida le faltan 10 minutos. Entonces lo anuncias 10 minutos antes, te acercas y te aseguras de que te estén mirando y te estén prestando atención. De manera que algo en ellos empieza a prepararse en su mente para una transición y va a dejar la computadora, va a dejar de ver televisión, va a dejar de hacer lo que está haciendo y eso le permite a ellos entonces moverse de una actividad a la otra.
A caso contrario, la comida está lista, la comida está servida y le avisas de inmediato, probablemente no te hace caso y terminamos regañándolo fuerte, terminamos castigándolo, disciplinándolo en ese momento porque no hicieron caso. Entonces, muchas veces unas cosas tan sencillas y tan simples como esta pueden ayudarlos a ellos a hacer una transición. Otra cosa que podemos usar y otra estrategia es terminar algunas frases o algunos comandos o instrucciones con la frase OK. También en estos casos, una de las cosas que en lo personal a mí me ha funcionado excelente es terminar algunas frases de algunos comandos o de algunas instrucciones con la palabra OK. Es decir, a ver, Virginia, en 5 minutos te metes a bañar, ¿OK? Y la niña te responde no. Automáticamente, entonces tú vas a responder, ¿por qué no? Bueno, porque vamos a suponer que te va a decir porque estoy terminando esta tarea, como me decía mucho Vanessa, me faltan estas 3 líneas y ya voy, o estoy en este nivel del juego. Lo importante es que debe haber un porqué, porque cuando tú le pones, o sea, cuando el niño no tiene un porqué y la respuesta ¿por qué no? Significa que tiene que haber algo. El por qué no como respuesta única significa que todavía tenemos que seguir trabajando en la obediencia del niño, porque no puede ser una respuesta. Pero muchas veces te vas a encontrar con el hecho de que te van a decir porque estoy terminando este nivel del juego, porque me falta poco con la tarea. Entonces vamos a suponer que esa sea la respuesta, le vas a decir, está bien, cuando termine ese nivel del juego te metes a bañar, ¿ok? Y automáticamente vas a darte cuenta que el niño lo más probable es que va a llegar a acuerdo contigo y te va a decir, ok. Y por supuesto es importante que puedas ver la extensión de hacer preguntas, ¿cuánto le falta a ese juego? ¿Cuál es ese nivel del juego? Ya tú verás de acuerdo a la situación pues que tú estés viviendo o al cuadro que tú estés viviendo. Debes aprender cómo darle un sabio uso a las palabras. Eso es lo que más hemos estado reforzando con respecto a cómo entrenar en obediencia, porque acuerda que el entrenamiento es impartir instrucción, entonces es como tú hablas. Usarlas en un contexto, las palabras en un contexto más apropiado, entendiendo que tú siempre tienes que tener la autoridad. Estas no son técnicas que están tratando de agradar al niño, no son técnicas que están buscando una forma de manipular al niño, sino que son técnicas de aprender a relacionarnos con el niño, con la personalidad, con su característica. La comunicación requiere de inteligencia y requiere de sabiduría. Todas estas estrategias al final son formas de cómo nosotros podemos relacionarnos con ellos, cómo podemos comunicarnos, que haya un acuerdo en la comunicación. Igual tú como papá o mamá siguen estando en autoridad, igual sigues estando en una posición de poder y de autoridad como madre, pero somos entendidos del carácter que tienen nuestros hijos y estamos en la capacidad de relacionarnos con ellos y de hablarles de una manera que ellos puedan reaccionar a las palabras y puedan actuar en lo que estamos llamando como obediencia inmediata. Así que en esta clase nosotros hemos estado hablando sobre diferentes ideas, diferentes estrategias. Yo les conté en la clase pasada el testimonio sobre el cuaderno de anotaciones y yo quiero volver a traer eso en esta clase porque creo que fue excelente. Si tú por alguna casualidad saltaste el audio anterior y no escuchaste este ejemplo, yo te recomiendo que lo vuelvas a hacer y lo vuelvas a escuchar porque es un excelente ejemplo sobre cómo compartir el poder, sobre cómo trabajar en acuerdo y sobre cómo nosotros podemos hacer para instruir a nuestros hijos en obediencias. En líneas generales hemos hablado de tratar de encontrar patrones, hemos hablado de enseñar 360 grados, aprendimos a enseñarles el valor de la palabra tú escogiste, cómo entrenar al más entendido o al hermano mayor, cómo celebrar, la importancia de celebrar el progreso. Hablamos de que hay que hablarles de las victorias y afirmarlo, de no usar tanto la palabra sí y no y tratar de usar condicionales tales como tan pronto como o cuando tú hagas esto o tal cosa, de evitar las frases tales como tú no puedes hacer esto, tú no tienes edad para hacer esto y la frase que les dije que trataran de borrar de su vocabulario es a que no. Terminar algunos comandos
cuando sea posible con la palabra o con la frase ok y dirigiendo la conversación hasta donde sea posible a un punto de acuerdo donde el niño se vea ah, indirectamente como su único camino va a terminar siendo el querer obedecer. Recuerda no enojarte, eso lo hablamos en el ejemplo del cuaderno de anotaciones, no enojarte para que no pierdas el control y la victoria y fíjate en los comandos que has estado dando y aprende a articularlos de una manera que siga trayendo en ellos la sensación de libertad. Al final la libertad es lo que les hace sentir a ellos en control. Así que bueno, te doy muchísimas gracias porque hemos llegado hasta acá. Vamos a continuar con nuestra última clase ya para cerrar con estas estrategias de entrenamiento en obediencia inmediata.